Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Redención, donde podrás escuchar el mensaje de la semana. Es nuestra oración que este sermón sea de bendición para ti y los tuyos. En cierta ocasión, en la escuela, una niña de educación inicial o de educación preescolar, como algunas veces le llamamos, estaba en el aula, estaba la maestra y estaban muchos niños ahí, estaban en la hora como de dibujar. Y la maestra, que está dando vuelta al salón, ve a esa niña que está muy ocupada haciendo su dibujo. La maestra se le acerca y le pregunta: mi niña, ¿qué estás haciendo? Y la niña levanta su cabeza y le dice: profe, estoy dibujando a Dios. La maestra se queda pensando: ¿a Dios? Digo: mami, pero nadie sabe cómo es Dios. Nadie sabe cómo es Dios. ¿Cómo tú vas a dibujar a Dios? Y la niña de inicial le respondió a la maestra: el mundo va a saber ahora cómo es Dios. Yo se lo voy a mostrar. Así son los niños, amados hermanos. Fíjese que la pregunta o el asunto de esta niña no era si Dios existía, sino cómo es Dios. Hay muchas personas perdidas en esta conceptualización de Dios. No creen en Dios. Hablamos de los famosos ateos. No creen en Dios. No creen en la existencia de Dios. Pero mire cómo una niña de educación inicial no tiene problema con eso. Inclusive ya se hace la idea de cómo es Dios y va a dibujarlo. Realmente nosotros no debiéramos preguntarnos si existe Dios, sino que la interrogante debiera ser: ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? Nosotros como cristianos debemos interesarnos en cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Porque no podemos adorar efectivamente a quien no conocemos. Uno de mis escritores favoritos, A.W. Tozer, dijo lo siguiente. Él dijo: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Dele mente a eso. Los que son profundos en sus escritos, y Tozer es alguien así, hay que leerlo entre líneas y quedarse pensando lo que él dice en una línea. Déjenme compartirle de nuevo esta frase de A.W. Tozer. Tozer fue un predicador de los años 50, 40 y pico 50, y pasó a la historia como un hombre sumamente espiritual. Era un intelectual, pero mayormente era un hombre muy, muy cercano a Dios. De hecho, los escritos de Tozer regularmente son acerca de Dios. Me encantan sus libros. Tengo alrededor de 10 libros de Tozer y siempre estoy buscando y repitiendo sus escritos. El primer libro que yo leí acerca de este autor justamente se titulaba ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y él allí está hablando acerca de Dios. Pero él dice: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Porque hablar de Dios, amado, es hablar de nosotros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La idea que la gente tiene de Dios es la idea que tiene acerca de él mismo o de ella misma. Una persona que no cree a Dios es una persona que no va a creer en sí mismo, en sí misma. De manera que como esta niña de educación inicial no tenía problema con quién era Dios, si Dios existía, de igual manera nosotros los creyentes debemos estar seguros del Dios en que nosotros hemos creído. Y nadie debe arrebatar de nuestra mente, de nuestro corazón, esta verdad. Cuando Dios comenzó la Biblia, en Génesis capítulo 1, el versículo 1, Él se presenta: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es Dios creador. Esa expresión principio podríamos decir que es una unidad de tiempo. Principio, que la usa Juan en capítulo 1, versículo 1 de su epístola. Juan también dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note
que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, hay una presentación de la palabra de Dios y presenta a Dios como el autor de la creación. Pero sabe, amados hermanos, cuando la Biblia termina en Apocalipsis, también habla de Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Retén lo que tiene. Dios es el Dios creador, es el Dios sustentador. Dios creó al hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios es el Dios creador, amados hermanos. Nosotros no venimos a este mundo por concepto de la evolución, ni porque nosotros existimos así o porque siempre hemos existido. No, la cualidad de siempre existir es cualidad de Dios. Dios es aquel que no necesita el tiempo, pero Él a su vez ha establecido un sistema en donde el tiempo es medido, y en ese sistema estamos tú y yo. El tiempo de nosotros es el tiempo cronos. Dios no está sujetado al crono. Dios no tiene un reloj para medir la hora. No, Él no está sujeto al tiempo, amados hermanos. Dice que Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los entendidos. Bendito sea su nombre. Amén. Ciertamente, amados hermanos, este año 2025 es un año en donde Dios nos da el privilegio de estar en pie, de estar vivos. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántos amigos nuestros murieron? ¿Cuántos parientes nuestros murieron? Nosotros no estamos aquí para vivir para siempre, amados hermanos. Nuestros días están contados. Nuestros días, Dios le puso límite. Y es importante que nosotros entendamos que así es lo que Dios nos ha dado. Los días que Dios nos ha dado, sean muchos, sean pocos, lo importante es que tú conozcas a Dios, que conozcamos a Dios. Sepamos quién es Dios. Debemos nosotros este año pensar e interesarnos en Dios, en la persona de Dios. La palabra de Dios nos presenta a Dios en diferentes manifestaciones en el tiempo cronos de la humanidad, como Dios el Padre en el Antiguo Testamento, Dios el Hijo en el periodo intertestamental y Dios el Espíritu Santo en el periodo de la iglesia. Pero es Dios. No son tres dioses, es Dios. Es Dios. Este año quiero que nosotros pongamos en nuestra mente y corazón, hermanos, actuar, pensar y ser como el Señor. Que a la hora de tú hacer algo, hermano, no lo hagas a lo loco. Hermana, a la hora de tú hacer algo, no lo hagas a lo loco. Piensa en Dios. Piensa en el Señor. A la hora de nosotros tomar determinaciones, que podamos actuar como actúa Dios. No actuemos según nuestras emociones. Las emociones son traicioneras. Persona que toma decisión movido o movida por las emociones, esas emociones le van a traicionar. Siéntate, analiza, piensa bien como Dios, actúa como Dios, y al final, ¿sabe qué es la voluntad de Dios? Que seamos como Él. En Filipenses, que habla bien de la cristología, dice el Señor que debemos nosotros tratar de ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios para ti y para mí es que seamos como Él. No es que seamos como el mejor hombre o la mejor mujer. No, el mejor hombre y la mejor mujer son pecadores. Todos somos pecadores. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dios es el único perfecto. Por eso, hermanos, debemos proponernos este nuevo año pensar, actuar y ser como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros poder tomar en serio esta determinación, debemos saber quién es Dios. Y el título de la enseñanza esta mañana es Jesucristo es Dios. Si te hace la pregunta ¿quién es Dios? Respóndete, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Oh, qué precioso texto este que leyó el hermano Emeterio. Colosenses capítulo 1, vayan allí en sus Biblias. Colosenses capítulo 1. Me encanta ese primer versículo, el 15, versículo 15
de Colosenses capítulo 1. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora note allí que la palabra Él que aparece aquí, inicia el versículo, está en mayúscula, pero cuando miramos el contexto anterior, vayamos entonces lo que dice el versículo 10, dice Colosenses 1:10, oiga lo que dice aquí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Ve que debemos ser como Él, andar como Él? Agradándole, dice aquí, en todo, llevando fruto en toda nuestra obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahí está Jesús, de su amado Hijo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Y luego en el versículo 15 dice, Él, ¿quién es Él? El Hijo de Dios, Jesucristo. Ese es el contexto que tenemos aquí, el contexto anterior, hablando del Hijo. La epístola a los Colosenses es una de esas epístolas que escribió Pablo desde la prisión. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta epístola. Pablo nunca había ido a Colosas, no conocía a los creyentes de Colosas, pero sí se había enterado por el pastor y los hermanos cómo andaba esa iglesia. Y el dolor de Pablo, el interés de Pablo era cómo andaban las iglesias. Por eso, aunque él no fundó esta iglesia, aunque él no conocía a estos hermanos, igual que a los de Roma, pero le escribe una carta. Y en la carta, Pablo está tratando uno de los temas teológicos más importantes que tenemos en la Biblia, que es la cristología. Pablo está hablando de Jesucristo. Por eso dice aquí, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Oh, poderosa declaración de Pablo sobre la persona de Cristo. Ahora, ¿sabe por qué Pablo está hablando tan persistentemente y tan claramente y tan profundamente sobre la persona de Cristo? Sobre la cristología. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo esa doctrina estaba siendo atacada. Los falsos maestros que llegaron allí a Colosas fueron los iniciadores de aquel movimiento que adelante se llamó el gnosticismo. En otras palabras, los primeros gnósticos aparecen aquí, demitificando a Cristo, diciendo que Cristo no era Dios. De hecho, esta forma filosófica de creer y ver a Cristo tenía que ver con el dualismo. ¿Sabe lo que es el dualismo? El dualismo es una forma filosófica de pensar acerca del Señor. El dualismo presenta a Cristo y a Dios como que Cristo es un Dios independientemente de Dios. Un Dios que anda por aquí, otro Dios que anda por allá. Y esos filósofos estaban allí en Colosas. La iglesia había sido vapuleada por esta doctrina falsa y herética acerca de Cristo. Y es la razón por la que Pablo trata el tema teológico de la cristología. Hermano, el mundo de hoy no sabe quién fue Cristo. El mundo de hoy no conoce a Cristo. Pero sabe una cosa, si nosotros queremos pensar, actuar y ser como Cristo, tenemos que conocerle primero. Tenemos que saber quién es Cristo. Y el punto neurálgico aquí, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Más adelante, en los siglos 2 y 3, aparecieron otras formas de herejías que no era el gnosticismo. Eran como derivados del gnosticismo. Y esas formas de herejías también fueron combatidas por los cristianos de la época.
apareció en el segundo siglo de la era cristiana un hereje llamado Marción. ¿Y qué decía Marción? Marción fundó vamos a decirlo, una fe, una creencia o una religión llamada el marcionismo. Marción decía que Cristo, otra vez atacando la cristología, Cristo era consustancial con el Padre, con Dios, pero a la vez era creado por Dios. Y eso es una herejía. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Acuérdense que esa palabra verbo se refiere a quién? A Cristo. A Cristo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todo eso, fíjese cómo Juan adjudica a Dios, a Cristo. Adjudica a Él también la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin el verbo, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, el cristianismo tiene como una de sus doctrinas medulares la cristología. Cristo es Dios. Él es Dios. Cuando decimos que debemos pensar, actuar y ser como Cristo, estamos diciendo que tenemos que pensar, actuar y ser como Dios, porque Cristo es Dios. Hermano, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El mundo está mal. Decir la verdad ahora es un problema. Hacer las cosas bien es un problema. Ahora, el que hace las cosas mal, a ese lo aplauden. Al que hace las cosas terriblemente mal, a ese le dan un Oscar, a ese le dan un soberano, a ese lo premian. Pero cuando una persona habla la verdad del evangelio, esa persona hay que crucificarlo, hay que eliminarlo. Es la razón por la que se hace urgente que nosotros como cristianos seamos la excepción, amados hermanos. No abracemos la mundanalidad, no abracemos las filosofías humanistas, no abracemos el machismo, no abracemos el feminismo, abracemos la fe de Jesucristo. Es tiempo de pensar, actuar y ser como Jesús, no como el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro Dios es el Dios infalible, el que no falla, es el Dios eterno, ha existido siempre y Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ciertamente, amados hermanos, me encanta ese pasaje que habla sobre Jesús como Dios de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, que le acabé de citar. El mundo ha sido plagado de hombres que intelectualmente fueron grandes lumbreras. Hombres que inventaron máquinas fabulosas. Dios no creó el reloj, lo creó el hombre. Dios no creó el auto lo creó el hombre. Dios no creó los submarinos, lo creó el hombre. Dios no creó los barcos, lo hizo el hombre. Dios no creó el avión, lo creó el hombre. Dios no creó los cohetes espaciales, lo creó el hombre. Dios le ha dado gran capacidad al hombre y esa capacidad hace al hombre responsable de buscar al Creador, el que lo hizo a él. Él es creador. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oiga bien, qué tremendo es ese texto. Sin Él, sin el Señor, nada de lo que ha sido hecho, por el hombre o por Él, fue hecho. Si no existe Dios, no existe el cohete. Si no existe Dios, no existe el carro. Si no existe Dios, no existe el avión, etcétera, etcétera. Porque sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Dios creador. Nuestro Señor Jesucristo es creador. Él estaba allí junto con Dios el Padre creando todo en aquel tiempo que solamente se expresa su unidad hablando de Él como el principio de la creación. Jesucristo no comenzó a existir cuando Él nació en Belén de Judea. Él existía antes de la creación. En el principio era el Verbo. Cristo como agente, como Dios, fue agente también de la creación. Él fue agente de la creación. Jesús es el Mesías. Y Él es Dios. Él era Dios y seguirá siendo Dios. Mire cómo dice aquí el 2:9, capítulo 2,
versículo 9 de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, otra vez, dice Él, pero ese Él, ese artículo es para referirse a Cristo. Para referirse a Cristo. Si usted no entiende bien, vayamos al 8 entonces, al contexto anterior. El contexto anterior, Colosenses 2, 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, según Cristo. Pablo combatiendo la herejía contra Cristo. No se dejen engañar, hermanos. No se dejen engañar con esas filosofías huecas, con esa sutileza, esa forma de querer llevarlo a ustedes a pensar que Cristo no es Dios. Porque en Él, fíjense que terminó hablando de Cristo, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habita también en Cristo Jesús. Toda la plenitud de la deidad, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnisapiencia, todo eso habita también en Cristo Jesús. De manera, amados hermanos, que Cristo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Sus nombres así lo dicen. He aquí la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es como el nombre Emmanuel de Jesús. Está hablando de Él como Dios, Dios con nosotros. Acuérdense el prefijo, sufijo, Él, que significa ¿qué? Dios, el Dios fuerte, el Dios fuerte. Emmanuel, ese Él habla de Dios. El Señor Jesucristo es Dios. La Virgen concebirá y dará un hijo, llamará su nombre, dice ahí, Jesús. ¿Saben qué significa la palabra Jesús? Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo es aquel, amados hermanos, que encarnizó la promesa de la redención. Él es la simiente de la mujer que puso en control a la serpiente y a su simiente, Satanás. Lo despojó del imperio de la muerte. Ahora la muerte está en manos del Señor. Él es aquel que tiene el poder para salvar, para perdonar pecados y para dar vida eterna. Cristo Jesús. De manera que es interesante que nosotros sepamos, amados hermanos, que a la hora de pensar, actuar y ser como Jesús, debemos conocer quién es Jesús. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo del libro de Apocalipsis, los versículos 20 y 21. Oiga lo que dice aquí. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro ¿quién? Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cristo viene otra vez. Él es aquel que ha de venir de nuevo. Él lo prometió. Yo vengo pronto. Ahora, hermanos, tenemos que saber otra vez, que Dios como Dios no está sometido al tiempo. Ese adverbio de cantidad, pronto, no debemos pensar en Él como que Él pronto de nosotros. El pronto de nosotros es que en cuanto, en 2 o 3 días, ¿verdad? O en un mes, o 3 meses. No, ese es el pronto de Dios, en lo que Él concibe como el tiempo, que es el kairos, que son épocas, dispensaciones. Algunas veces leemos la Escritura y vemos ciertas cosas y empezamos a repetir esas cosas y no sabemos que estamos diciendo cosas que son errores. Porque, hermanos, debemos ser cuidadosos a la hora de nosotros hablar de la Biblia. No debemos nosotros simplemente decir las cosas, simplemente decir lo que pensamos de tal cosa. No es lo que yo pienso, no es lo que usted piensa, es lo que Dios dijo. Es lo que Dios dijo. La idea aquí es que Cristo viene en el pronto de Él, pero Él viene. Como dice el himno del legendario, ojalá fuera hoy. Dice que Él vendrá y vendrá
en el momento que no le estemos esperando. Y creo que el coro dice, gloria, gloria. Oh, que si fuera hoy, dice el himnólogo. Ojalá fuera hoy. Hermano, ¿piensas tú también como el himnólogo? Ojalá Cristo viniera hoy mismo. ¿Sabe la única razón por la que nosotros los cristianos debiéramos quizás no querer que Cristo venga ahora? Sería por nuestros parientes y vecinos y amigos que no son salvos y se van para el infierno, si Cristo viene ahora. Pero ciertamente, amados hermanos, que Cristo viene pronto. Cuando San Pablo habló también a los creyentes en Roma, Pablo en el capítulo 1, versículo 20 de Romanos, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Oiga bien, está hablando de Cristo, habla del poder de Cristo y de la deidad. ¿Qué quiere decir deidad? Que Él es Dios. Jesucristo es Dios. Dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ingratos. Ven como Pablo cuando escribe a Timoteo, hablando de los tiempos peligrosos, una de las cualidades de los tiempos peligrosos de la gente, ¿cuál es? ¿Qué son qué? Ingratos. Ahora Pablo habla de eso aquí también. La gente se han tornado ingratos porque no le han dado la gloria a Dios. La gente se ha tornado ingrato porque no reconoce a Dios, no reconoce a Cristo. En vez de darle la gloria a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias por haberle creado. Hermano, a propósito, mire, cuando usted y yo estamos en oración, una de las cosas que no debe faltar en tu oración y mi oración es, Señor, gracias. Él se está quejando aquí que no le dan gracias. No solamente ir a pedir, Señor, mira cómo estoy, Señor, me estoy cayendo, Señor, estoy enfermo, Señor, perdí el trabajo. No, dale gracias por eso. No le glorificaron, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, la falta de gratitud trae entenebrecimiento del corazón. ¿Sabe qué implica eso? Un corazón entenebrecido. Fíjese que el texto está diciendo que esta gente, Romanos capítulo 1, no quisieron aceptar al Señor. No le dieron a Dios la gloria. No lo aceptaron como Dios. No le dieron gracias por lo que Él había hecho. No le dieron gracias por nada. Y dice que su necio corazón fue entenebrecido. Sobre este texto, un autor dice lo siguiente. Escuche lo que dice este autor. Tan pronto un hombre rechaza la verdad de Dios, dada por revelación general. La revelación general es las estrellas, el sol, la luna. Pablo también hace alusión a eso. Las cosas creadas, aun viendo el sol, la luna, las estrellas, los planetas, no le dan gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus corazones. Y este autor está aquí aclarando que este asunto de entenebrecimiento del corazón implica que cuando una persona rechaza la verdad de Dios dada por revelación general, esta verdad, oiga bien, esta verdad que él rechaza es reemplazada por las tinieblas y la falsedad espiritual en su vida. Ya usted sabe por qué cuando una persona que está en la iglesia coge el mundo se pone peor que el peor de los impíos. Entenebrecimiento. La verdad es que él rechaza. La verdad es que él antes aceptaba y que quizás creía y ahora las niega. No quiere saber del evangelio, no quiere saber de la Biblia, no quiere saber de los hermanos. Todas esas verdades se tornan entonces en su vida en asuntos que tienen que ver con las tinieblas. Su corazón se le nubla. Viene una nublación en la mente, en el corazón. Y entonces esa persona es reo de la falsedad. Y por eso actúa entonces peor que como actuaba el peor de los impíos que nunca ha ido a la iglesia. Mire cómo dice San Juan capítulo 3 versículo 19 al 21. San Juan capítulo 3 sobre este particular. Pero como dice el versículo 19
al 21 de San Juan, capítulo 3. Oiga lo que dice aquí. Y esta es la condenación, que la luz, mire, la luz es el antónimo o lo contrario de entenebrecimiento. Entenebrecimiento es llenarse de tiniebla, de oscuridad. Juan, sobre este particular, habla de la luz, contrario a la tiniebla. Dice, por eso es que van a ser condenados, lo que parafraseando el texto, por eso es que van a ser condenadas la gente, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Que la luz, porque sus obras eran como. El producto del entenebrecimiento es la maldad, sus obras son malas. Sus obras, dice aquí, eran malas. Porque todo aquel que hace, dice el versículo 20, lo malo, aborrece la luz. No me hable de iglesia ya. No me hable del evangelio. No me hable de pastores. No, yo no creo en nada ni en nadie. Aborrecen la luz y no vienen a la luz. ¿Usted sabe por qué dice aquí? ¿O para qué? Para que sus obras de maldad no sean reprendidas. Ahí es que está el punto. No sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, cuando la palabra de Dios me da en el corazón, te da en el corazón, tú y yo como verdaderos creyentes, como hijos de Dios, lo que debemos hacer es bajar la cerviz y decir, como dijo el publicano aquel aquí en el altar: Señor, sé propicio a mi verdad, yo soy un pecador, perdóname. Pero ¿sabe que hay personas que cuando oyen la verdad, se levantan, se enojan, replican contra la verdad? ¿Sabe por qué? Porque sus obras son malas y no quieren ser reprendidos por la verdad. Ese es el punto. Ese es el punto. Todos nosotros que estamos caminando con Dios, que estamos tratando de llegar a ser como Cristo, hermano, debemos saber que aún así fallamos, tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos le hemos fallado a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos nos hemos desviado, pero saben, en Cristo hay esperanza. Él es Dios con nosotros. Él es nuestro Salvador. Él es aquel que murió en la cruz. Él es aquel que aquellos que lo crucificaron, que aquellos que le denostaron, aquellos que le dieron golpes, que lo escupieron, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Cristo hay perdón. Cuando oyes la palabra y la palabra te da, no repliques. Humíllate, mi hermano. Humillémonos ante la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando sea su tiempo. Porque Dios al altivo lo mira de lejos, pero recibe al humilde. Cuando venimos a la iglesia nos exponemos a la palabra de Dios y puede hacer que la palabra de Dios en cierto momento devele en mi corazón mi pecado, devele mis fallas, y lo correcto debe ser hacer como Jesús, ir allí al Padre. Sí, amados hermanos, Jesucristo es Dios. Desde el año 2011, la encuestadora norteamericana Gallup ha estado haciendo una serie de trabajos de campo en los Estados Unidos, donde está su filial, y allí ellos hacen encuestas de todo tipo de cosas. Sin embargo, cuando la Gallup viene al país, la Gallup solamente hace encuestas políticas acerca de quién va a ganar, etcétera, quién va adelante. La Gallup ha hecho muchos trabajos de campo aquí en la República sobre política, pero en los Estados Unidos la Gallup hace todo tipo de encuestas. Y desde el año 2011, ellos han estado haciendo una serie de investigaciones con la pregunta, oigan, con la pregunta: ¿cree usted en la existencia de Dios? Oiga, qué pregunta. ¿Cree usted, desde el 2011, cree usted en la existencia de Dios? Cuenta el escritor que en los inicios de esa encuesta, el 96% de los encuestadores respondieron que sí, en Estados Unidos. 96% de los encuestados
dijeron que sí creían en Dios en los Estados Unidos. El tiempo ha ido pasando. Sin embargo, todavía en el día de hoy, la Gallup hace la misma pregunta. Y hace poco salió de nuevo a su trabajo de campo con la misma pregunta. ¿Cree usted en la existencia de Dios? Y de 96, ¿sabe cuántos dijeron que sí? 90. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe que en medición y evaluación, los maestros saben lo que es eso? En medida de evaluación, un 90, ¿sabe lo que es? Es sobresaliente. Ciertamente en el tiempo ha ido declinando, 96, 90, pero todavía con todo el sincretismo que hay, con toda la maldad que hay en Estados Unidos, con todo, la mayoría de la gente abrumadoramente tiene la idea de que Dios existe. Y eso es importante, amados hermanos. En el Salmo 14, el salmista da una declaración tremenda allí. Dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? Solamente un necio dice que no hay Dios. Cuando alguien le diga a usted que no cree en Dios, que no existe Dios, ya usted sabe. No se lo diga que es un necio porque va a tener problemas. Porque decir la verdad es un problema, hermano. Otra vez se lo digo. Decir la verdad en estos tiempos, usted es reo de muerte, de ser metido preso. Pero por dentro ya usted sabe que ese personaje tiene su cualidad: necio. A propósito, en la vieja fe, el hombre necio su casa construyó sobre la arena que recogió, débil contra el viento que sopló y la lluvia que cayó. La lluvia cayó y el agua subió. La lluvia cayó y el agua subió. La lluvia cayó y la casa, ¿quién la construyó? El necio. ¿Qué le pasó a la casa? ¿Dónde la construyó? Ese es el necio. Ese es el necio. Nuestro Dios es Dios de siempre. Jesucristo es Dios. Josué capítulo 24, allí en ese capítulo tremendo, ya Josué está viejo. Ya Josué había sustituido a Moisés en el liderazgo de Israel. Pasan el Jordán y van a compartir la tierra prometida, toman todo allí, reparten la tierra. Y en el capítulo 24, amados hermanos, describe un poderoso momento cuando este líder de Israel convoca a reunión a las tribus, a las 12 tribus, la convoca a reunión. Ya él está llegando al final de su vida. En otras palabras, él está escribiendo su, ¿cómo que le llaman? De dejar los bienes. Su testamento. Gracias, hermano. Él está escribiendo su testamento, su epitafio. Llama a los ancianos. Llama a la gente. Siéntense ahí, quiero hablar con ustedes. Quiero decirles algo. Y mira cómo dice los capítulos Josué 24:14. Oiga las palabras de Josué en ese momento. Este es el último texto que comparto. Josué capítulo 24, el versículo 14. Oigan esto en adelante. Dice: ahora pues, está hablando con las tribus de Israel. Los tienen reunidos a jóvenes, viejos y niños, hombres, mujeres, todos están ahí, todos están ahí, escuchando a alguien que se está prácticamente despidiendo de la humanidad. Eso es lo que dice aquí este hombre. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, si ustedes no quieren servir a Dios, escogeos hoy entonces a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una declaración con determinación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran. Tienen la responsabilidad.
pero tienen el deber de servir a Dios. Pero si no quieren, hagan lo que ustedes quieran. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: oh, nunca tal haga, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos de entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios, hermanos. Él es nuestro Dios. 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos, Josué, somos testigos. 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo, versículo 24, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído. Oye, la piedra, la piedra. Ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, el pueblo hizo un pacto al final de servir a Dios, de dejar la idolatría, de dejar la maldad, porque la maldad está en mi corazón y en tu corazón, mi hermano. El pecado está en tu corazón y en mi corazón también. De hecho, cuando nosotros no servimos a Dios, vamos a servir a otro Dios, pero a alguien vamos a servir. Yo no sé qué usted quiere servir este año 2025, mi hermano, mi hermana. Yo no sé a quién usted termina a servir, pero este año es un año en que nosotros debemos determinar, pensar, actuar y ser como Jesús. Pero sabe que las palabras no se pueden dejar al aire. Josué sabía que las palabras fácilmente se cambian. Josué sabía que el pueblo era muy voluble, muy cambiante. ¿Y sabe qué hizo él? Lo llamó a hacer un pacto. Y puso como elemento del pacto una piedra. Esta piedra va a ser la señal de lo que ustedes están haciendo hoy.
Pero mira, hermano, ellos estaban en el desierto. Nosotros esta mañana estamos en la casa de Dios. Yo no sé qué usted piensa este año 2025. Pero yo en mi casa sirviendo a Jehová. ¿Y usted qué hará, hermano? Si usted ha decidido servir a Dios, si usted ha decidido verdaderamente este año 2025 pensar, actuar y ser como Él, yo quiero que usted haga un pacto esta mañana, como hizo Josué y su pueblo. Hagamos un pacto, hermano.